Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Desde Washington les saluda Gonzalo Abarca. Pobreza, inseguridad alimentaria, violencia y cambio climático presionan a unos 379,000 centroamericanos a migrar cada año hacia Estados Unidos. Esto según un nuevo informe del Instituto de Políticas Migratorias realizado en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos, la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo. Se calcula que cada año los migrantes del Triángulo Norte invierten más de $2,000 millones en su travesía hacia Estados Unidos. Sin embargo, y más allá de los costos, el impacto en los países de tránsito y de acogida de estos miles de migrantes resulta ser más que un desafío, un problema para sus economías. Y bien, para analizar el tema me acompañan Rosela Botone, asesora de análisis de vulnerabilidad del Programa Mundial de Alimentos, Álvaro Botero, coordinador sobre refugiados y desplazamiento forzado de la Organización de Estados Americanos, y Ariel Ruiz, analista de políticas públicas del Instituto de Políticas Migratorias y, por cierto, coautor del informe señalado. Bienvenidos todos. Voy a empezar contigo, Ariel. ¿Cuáles son las principales conclusiones de este estudio que enciendan las alarmas en materia de migración y desplazamiento? Bueno, existen varios hallazgos que estamos viendo en este reporte, pero lo principal son tres cosas. La primera es que existe un alto interés en las comunidades centroamericanas de emigrar a Estados Unidos o a otro país. Encontramos que el 43%, o un poco más del 40% de personas buscan o tienen un interés de salir de sus países a migrar a Estados Unidos o a otro país, y que esta tasa de interés ha aumentado significativamente en los últimos años. Lo que también encontramos aparte de esto es que aun cuando existe este alto interés de tratar de salir de sus países, solamente una fracción de ellos pueden llegar a tener planes concretos para poder salir de sus países, primeramente por no tener recursos para poder salir, pero también por otras razones económicas que tenemos que ver. Lo segundo que también tenemos que entender es que este tipo de migración, la mayoría de la migración ocurre de manera irregular, pero también existe un porcentaje importante de personas que viajan de manera legal y que buscan no solamente llegar a Estados Unidos, pero también a México y a otros países. Claro que cada país es diferente. Honduras, Guatemala, El Salvador tienen diferentes motivaciones para emigrar, pero todos tienen un principal eje en común, y eso es que están motivados por razones económicas en gran parte, que tienen que ver con empleo, mejores condiciones de trabajar y también entender cómo pueden apoyar a sus familias de origen en sus comunidades. Entonces tiene que ver no solamente con la economía, pero durante nuestra encuesta realizada en los primeros meses de la primavera de 2021, entendemos que la pandemia y otros factores jugaron un papel muy importante para que las personas entiendan cómo o por qué deberían de salir de sus países en ese momento. Entonces, quizás de todos los hallazgos, esos son tres muy importantes. Muy bien, deseo retomar precisamente uno de los aspectos de la migración. Álvaro, fíjate que los países del Triángulo Norte registran la tasa más alta de feminicidios en Latinoamérica, con tasas entre las más altas del mundo en realidad, según ACNUR. Ahora, esa violencia es una de las principales causas también tras la migración. ¿A qué se debe esta violencia? Sí, Gonzalo, muchísimas gracias por la pregunta. Y como ya señalaba Ariel, y como lo evidencia claramente el informe, la migración en Centroamérica, en particular desde los países del Triángulo Norte, es decir, Guatemala, El Salvador y Honduras, responde a una multiplicidad de causas. Y el informe claramente ha identificado que los impactos económicos, la pobreza, la desigualdad, la inseguridad alimentaria están teniendo un coste muy fuerte en la migración de estas personas. Pero aunado a eso, como tú decías,
se suma toda la problemática de la violencia contra las mujeres y los feminicidios en Centroamérica. ¿A qué responde el tema de la violencia feminicida y la violencia de género en Centroamérica? Es un fenómeno ampliamente arraigado no solamente en Centroamérica, sino en múltiples países de la región, donde tenemos esquemas culturales basados en el patriarcado y en una visión inferior de la mujer en las relaciones sociales y de familia, lo cual complejiza mucho más este escenario tan dramático al cual se ven abocadas miles de personas en Centroamérica año tras año, y que ahora lamentablemente vemos con hechos tan dramáticos como el fallecimiento de más de 53 migrantes centroamericanos el día de ayer en una carretera del estado de Chiapas. O sea, estas personas están viendo la migración como una opción desesperada frente a las condiciones tan dramáticas que tienen para sobrevivir. O sea, en este sentido, la migración en Centroamérica, si bien muchas personas tienen que recurrir a canales irregulares, responde como un mecanismo de supervivencia frente a esas condiciones adversas, en términos económicos y sociales, pero también a fenómenos. Claro. Bien. Rosela. Bien, Rosela, fíjate que el hambre en América Latina aumentó un 30% de 2019 a 2020, según precisamente el último informe de la ONU sobre el panorama regional de seguridad alimentaria y nutricional. Ahora, eso significa que casi 60 millones de latinoamericanos tienen ahora un plato vacío en la mesa. ¿Qué tan grave es la situación en el Triángulo Norte? Gracias, Gonzalo. Sí, la situación es verdaderamente difícil. Hay que entender que el deterioro de la situación de seguridad alimentaria ha ocurrido progresivamente en los últimos 3 años. Recordamos que estos 3 países empezaron a vivir una crisis muy profunda en 2018, donde ocurrió la sequía más profunda desde los últimos 40 años. Entonces, muchísima gente que vive de la agricultura perdió sus cosechas, sus fuentes de ingresos. Sucesivamente hubo otra sequía en 2019 y en 2020-2021 hubo también algunos huracanes que afectaron estos 3 países. Recordamos Amanda en 2020 y Eta y Ota, que dramáticamente afectaron sobre todo Honduras en el año pasado. Entonces, lo que quiere decir que ya había una situación crítica. Hubo también desastres naturales que llevaron a esa gente a perder sus fuentes de ingreso. Y arriba de todo ocurrió también la pandemia. Estos países viven ampliamente de ingresos jornaleros. La gente tiene que salir todos los días para buscar sus ingresos. Entonces, ¿qué ocurrió con las restricciones de movimiento? Que muchísima gente no pudieron ya ganar lo necesario. Entonces, la situación de pobreza empeoró increíblemente. En 2019, sí, dime. Sí, o sea, que precisamente estás definiendo 3 capas, pero fíjate, les quiero en realidad mostrar algo. De acuerdo con el estudio del Instituto de Políticas Migratorias, el 55% de los migrantes dice haber contratado un coyote a un costo promedio de $7,500 por persona. Si esos migrantes hubieran utilizado los canales legales, dice el informe, el total hubiera sido $4,500. El 89% de los migrantes dice tener Estados Unidos como su destino final. Y aquí, Ariel, es donde te pregunto, ¿los denominados coyotes siguen lucrando precisamente de los migrantes, según el informe del Instituto de Políticas Públicas, del cual tú eres coautor? ¿Por qué, si es más asequible migrar legalmente, estas personas siguen haciéndolo por vías irregulares? Bueno, es una muy buena pregunta, Gonzalo, y también, de hecho, Rosela, que también es coautora del reporte, vio las cifras igualmente que yo. En este caso, en términos de los coyotes, lo que hemos visto es que la migración es un negocio que ha seguido creciendo. La migración irregular ha sido un negocio que ha seguido creciendo en los últimos años de Centroamérica a Estados Unidos, pero también de Centroamérica a otras partes del mundo. La razón aún por la que vemos cuando los costos son menores de migrar legalmente o regularmente a otros países son menores es porque no hay acceso a este tipo de canales en una manera más abierta. Lo que hemos visto ya por muchos años es que, por ejemplo, cuando en México se abrieron mejores canales de migración regular hacia Estados Unidos, disminuyó el número de migrantes que llegaban de manera irregular.
pero en Centroamérica no existe todavía el mismo acceso a canales regulares a Estados Unidos o a México. Entonces, aun cuando es más barato poder migrar de manera regular, no existe el número de visas, no existen los mecanismos, los gobiernos no están conectados de la misma manera, existen trabas en el proceso administrativo que en realidad no dan esa opción para poder tomar una decisión de migrar regularmente como se hace, por ejemplo, de los países de Europa o de México. Lo que hemos recomendado en nuestro reporte, y pienso que es muy importante, es entender cómo podemos trabajar de una manera regional para aumentar el número de visas, el número de canales de movilidad migratoria regular, trabajo, familia, estudios, para poder que más personas de esta región puedan tener esa opción. Tenemos que ser muy importantes. Esto no va a cambiar la migración irregular de un día para otro, pero sí nos ayudaría mucho al principio. Continuamos en Foro de la Voz de América. El 43% de los habitantes del Triángulo Norte tienen pensado en algún momento migrar a Estados Unidos, según un nuevo informe del Instituto de Políticas Migratorias. Sin embargo, solo un 3% concreta su deseo debido a los altos costos asociados con la migración y la separación familiar. Bien, continúa con nosotros Rosela Botones del Programa Mundial de Alimentos, Álvaro Botello de la Organización de Estados Americanos y Ariel Ruiz del Instituto de Políticas Migratorias. Álvaro, ¿cuáles son, en tu opinión, los desafíos para lograr la inclusión en el continente y quién es el responsable de ella? ¿La sociedad civil o los gobiernos? Álvaro, creo que te perdimos. Perdona, muchísimas gracias, Gonzalo. Es una pregunta bastante compleja y los desafíos son múltiples. El informe evidencia claramente los temas de pobreza, de desigualdad, de inseguridad alimentaria como grandes desafíos, sobre todo para los segmentos más vulnerables de la población, personas en situación de pobreza, poblaciones que viven en zonas agrícolas, etcétera. Pero a este complejo panorama hay que sumar el impacto de los desastres naturales, de la violencia en sus diferentes formas en estos países. Entonces, en términos de quién corresponde la responsabilidad de abordar esas problemáticas, la responsabilidad principal recae en los estados, tanto a nivel nacional como a nivel local. Pero en materia migratoria, una cuestión que es fundamental tener en cuenta es, y como ya lo señalaba Rosela y Ariel, estas problemáticas no van a ser resueltas por la acción individual de uno solo de los países de origen, llamémosle Guatemala, Honduras o El Salvador. Requieren una respuesta integral entre países de origen, países de destino, países de tránsito y el apoyo de la cooperación internacional. Por supuesto, en el caso de América Latina hemos visto cómo la sociedad civil y los organismos internacionales en muchos casos han asumido como una labor protagónica y en algunos casos supliendo la labor estatal. Pero para esto se requiere un abordaje integral y un abordaje que vaya mucho más de simplemente pensar en los países de origen o en los países de destino. Bien, quiero detenerme un poco aquí, Rosela, en Guatemala. Llama la atención este país por su alta tasa de desnutrición crónica, la más alta de Latinoamérica y la sexta del mundo, según datos de Naciones Unidas, de UNICEF. ¿Qué condiciones alimenticias prevalecen en el llamado corredor seco de Centroamérica? El nivel de pobreza, sea crónica que aguda, es muy elevado. Hay que considerar, para dar un dato que las personas pueden fácilmente entender, la mayoría de las personas que entrevistamos viven con menos de $2 al día, es decir, no son capaces de cubrir sus necesidades básicas. La dieta es muy elemental, la mayoría de la gente come tortilla de maíz y frijol y son incapaces de cubrir adecuadamente sus necesidades. Y por eso es que también la migración se vuelve como una estrategia extrema, con la esperanza de poder llegar a un lugar donde poder ganar algo y así soportar la familia. Como tú lo decías, Guatemala es uno de los países. Ariel, muy rápidamente, porque hemos perdido a Rosela. ¿Qué revela tu informe sobre el tema de las remesas? ¿Cómo se han visto afectadas en los últimos 2 años? Bueno, pues las remesas han sido ya por muchos años en Centroamérica quizás la manera de sobrevivir y de sustenencia que tienen los países de origen. Lo que hemos visto es que una gran parte de las personas que entrevistamos
reciben remesas año por año y de hecho la utilizan para poder sobrevivir y de una manera que pueden seguir adelante, pero no siempre la utilizan como una manera para desarrollar sus propias comunidades, que es lo que aquí falta muy importante. En el 2021 y el 2020, de hecho, aunque pensábamos que las remesas iban a bajar, aumentaron, y eso tiene que ver mucho con el ver de día a día de las personas en Estados Unidos para sus familias en comunidades en sus países de origen. Entonces fue como una opción más para poder apoyarlos, pero es algo que tenemos que ver si va a seguir esa tasa de incremento en las remesas, pero para eso tenemos que ver qué es lo que sigue el año que entra. Continuamos en Foro de la Voz de América y nuestros invitados de hoy, Rosela Botone, del Programa Mundial de Alimentos, Álvaro Botero, coordinador sobre refugiados y desplazamiento forzado de la Organización de Estados Americanos, y Ariel Ruiz del Instituto de Políticas Migratorias. Bueno, Rosela, te perdimos un momento en el segmento pasado. Mi pregunta ahora es, según el Programa Mundial de Alimentos, el número de personas que no tienen que comer en El Salvador, Guatemala, Honduras, Triángulo Norte, es de 6,5 millones. 6,5 millones. Estamos hablando de 4 millones más en comparación con el año de 2019. ¿Cuáles son las políticas de seguridad alimentaria más inmediatas que habría que adoptar? Bueno, primero hay que apoyar a la gente con transferencias inmediatas. Nosotros trabajamos en coordinación con los gobiernos, sea a través de transferencia alimentaria, pero también de transferencia monetaria. Hay que reactivar la capacidad de las personas de tener acceso a una comida y de tener la capacidad de cubrir sus necesidades. También hay otras formas de protección social, por ejemplo, la alimentación escolar, que es otro programa muy eficaz, pero también la inversión en la agricultura que rige estos países, apoyar a los productores con la compra, por ejemplo, de insumos, apoyarlos en la mejora de los sistemas agrícolas, para que ellos puedan también después tener un ingreso de vida estable en el largo plazo. Pero es claro que en el inmediato, personas que no tienen capacidad de cubrir sus necesidades necesitan un apoyo directo con transferencias para poder comprar alimento o cubrir otras necesidades inminentes. Ahora, Álvaro, obviamente la falta de oportunidades, como bien lo has dicho, los bajos salarios, el desempleo, siguen siendo factores importantes para la migración de centroamericanos. Ahora, ¿cuáles son los programas, rápidamente, que está desarrollando la OEA con los gobiernos locales, con estos gobiernos del Triángulo Norte, para detener esa migración? Gracias, Gonzalo. Sí, la OEA viene trabajando con los países del Triángulo Norte de Centroamérica, pero también con México, Costa Rica y Panamá, en lo que se conoce como el Marco Integral de Protección y Soluciones, el MIRPS, para el fortalecimiento de las capacidades de los países en materia migratoria y en materia de protección internacional. Básicamente lo que hacemos es trabajar de la mano con los funcionarios, tanto a nivel estatal como a nivel local, respecto a cómo pueden mejorar sus capacidades para abordar cuestiones como las causas estructurales que generan la migración y que impulsan a la gente a migrar, pero también para fortalecer los mecanismos que permitan o faciliten la migración de estas personas y por canales regulares. Ahí algo que es fundamental recalcar, y lo decía Ariel hace unos minutos, es: si bien tenemos que abordar las causas estructurales que forzan la migración de muchísimas personas, también es fundamental porque estos temas que llevan a la gente a migrar no se van a solucionar de un día para otro y no los va a solucionar un solo Estado. Habilitar canales regulares para los sectores más vulnerables de la población, para estas personas que se ven forzadas a gastar $7,500 en canales irregulares y riesgosos, y que si tuviesen oportunidades como visas laborales y otros mecanismos regulares, seguramente optarían por estos mecanismos y se reducirían los riesgos de estas personas. Entonces sí, trabajamos en múltiples iniciativas apoyando a los gobiernos para fortalecer sus capacidades en la materia. Ya en la parte final de Foro, además de la violencia y la inseguridad, el flujo migratorio de centroamericanos hacia Estados Unidos está marcado, según organismos internacionales, por los efectos del cambio climático, sequías más intensas en el llamado corredor seco y tormentas más devastadoras en el Atlántico. Pero, Ariel, vamos a hablar del COVID-19. ¿Qué impacto ha causado el COVID-19 en el deseo de los centroamericanos de emigrar a Estados Unidos, según el informe?
Lo que hemos visto en nuestro informe es que COVID y las condiciones que resultaron de COVID han multiplicado los factores de estrés que las personas tienen y por eso tienen que ver más con buscar razones económicas para salir de sus países, pero también para ver el bien de sus familias. Entendemos que esto va a cambiar, pero en nuestra encuesta ese es el alcance que vimos para poder entender qué es lo que puede suceder el año que entra, cuando esperemos que la economía de estos países pueda recuperarse y que las motivaciones cambien un poco. Rosela, muy rápidamente, según la ONU, en América Latina y el Caribe, 4 de cada 10 individuos ha sufrido la inseguridad alimentaria moderada o grave. Las mujeres, dice la ONU, son las más afectadas, 42%, comparado con los hombres, el 32%. La pregunta es, ¿por qué esa disparidad rápidamente? Bueno, primero por dificultad de acceso al ingreso y también porque durante la pandemia las mujeres han sido la mayoritariamente afectadas porque fueron las que por tradición tuvieron que asumir, aparte de la carga laboral, la carga doméstica, y en muchos casos tuvieron que retirarse del trabajo para poder acudir a los hijos y a los ancianos, ya que los institutos escolares todavía permanecen cerrados en muchos de estos países hasta el día de hoy. Entonces las mujeres tuvieron que dejar sus posibilidades de ganar un ingreso y salir a la calle para poder acudir a las familias, y esto le ha grandemente afectado y en general afectado el hogar, porque el 60% de los hogares que entrevistamos perdió por lo menos una de las fuentes de trabajo. Muy bien. Álvaro, ahora tu conclusión sobre la situación, la visión de la OEA. ¿Cómo puede contenerse el constante flujo de migrantes de acuerdo a la recomendación de la OEA? Muchísimas gracias. Gonzalo, yo en ese sentido y en línea con lo que dice el informe, creo que es un enfoque que implica la toma de diferentes medidas y que son medidas de largo alcance y de largo plazo. Esto, ¿cómo se refleja en concreto? Uno, hay que abordar esas causas estructurales de las que hemos hablado durante toda la entrevista para prevenir que la gente se vea ante esa difícil situación de tener que emigrar y más en los canales y los riesgos que lo están haciendo en la actualidad. También hay que ver cómo las diásporas pueden apoyar al desarrollo local de las comunidades de origen y fortalecer las capacidades o las oportunidades de que la gente se quede en sus comunidades. Pero también una cuestión que creo que es importante es necesitamos cambiar ese enfoque o ese chip que a veces tenemos en términos de cómo contener la migración. La migración en Centroamérica y en México y en muchos países de la región es un fenómeno histórico que está arraigado en la historia de estos países y ha estado arraigado en la historia de la humanidad por siglos. Entonces, ese cambio de enfoque implica cómo normalizamos la migración y cómo lo hacemos de manera que habilitemos canales regulares donde, sobre todo las personas más vulnerables, las personas afectadas por la pobreza, por la desigualdad, etcétera, claro, también tengan opciones para migrar de manera regular y segura, y eso se ve claramente reflejado en una de las grandes recomendaciones del informe. Claro. Bueno, muchísimas gracias a Rosela, Álvaro y Ariel por habernos acompañado. Llegamos al final de esta edición de Foro de la Voz de América. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.